Vamos a dirigirnos a la palabra del Señor. Yo quiero que usted pueda abrir su Biblia. Y si hay alguna persona en esta mañana que no tiene quizás una lectura bíblica aquí en pantalla, nosotros vamos a colocar los textos bíblicos, pero aún también es importante que usted pueda tener su Biblia para leer. Así que si hay algún cristiano, que comparta su Biblia con otro que no la tiene, ¿sí? Y es una serie que vamos a estar viendo por un largo de tiempo, quizás varias reuniones, algo que importante en el desarrollo acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Dones del Espíritu Santo. Entonces, yo busqué, y analizando también lo que el Señor nos viene hablando en los últimos días, tiempos de los fines de semana, ¿no? Llegué a una conclusión de que Dios realmente está hablando a la iglesia, ¿no? Entonces, vino a mi mente un pensamiento y es ese interrogante que muchas veces existe en nosotros como iglesia de Jesucristo, ¿no? Somos iglesia del Señor, ¿verdad? Amén. Bien, entonces, ¿qué es iglesia? Iglesia es un conjunto de personas que se congregan en un lugar para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Iglesia no es el lugar donde muchas veces se nos han enseñado, ¿no? Donde es el lugar donde tenés que ir a llorar. ¿Has escuchado esa frase? Anda a la iglesia a llorar. Pero no, la iglesia somos todos nosotros donde nos congregamos para adorar al Señor, exaltar al Señor. Entonces, el cuerpo de los escogidos hijos de Dios que vamos a la iglesia a adorar al Señor. Entonces, en la semana pasada y anteriores también, donde el pastor Miguel Lin de México nos hablaba, ¿no? En muchos desafíos, yo he tomado muchos ejemplos y muchos tips allí presente, ¿no? Y nos hablaba acerca de que existen los hermanos anclas, ¿se recuerdan? Los hermanos remos, después están los hermanos que tienen el espíritu de tamal, porque todo está mal, ¿no? Tamal, ¿sí? ¿Se recuerda? Después también están los hermanos ventiladores, porque giran para todos lados, miran para todos lados, a la derecha y a la izquierda. Los hermanos ventiladores, como ¿no? ¿Sí? Entonces, están también aquellos, nos habló también acerca de que aquel que nos sirve, nos sirve. ¿Se recuerdan? Interesante porque de eso nos indica cómo en la iglesia a veces podemos tener diferentes caracteres. Y bueno, yo le voy a pedir que usted se centre en esta pregunta, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que yo puedo hacer en la iglesia? Y es un dilema existencial en muchos creyentes que no saben cómo activar en el cuerpo de Cristo. Entonces surgen los interrogantes y el dilema, ¿no? Si no me autoriza el pastor, yo no puedo hacer. No me dejan. No me dijeron a mí que haga esto o aquello, ¿no? ¿Estoy autorizado para orar por los enfermos, sí o no? Siempre se hizo así. Si siempre se hizo así, ¿por qué yo voy a hacer lo contrario? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Ahora, cuando la iglesia de Jesucristo entra en un desafío, ¿cómo nosotros lo tomamos? ¿No? Y ante los desafíos, ¿qué acción nosotros podemos hacer o algunas otras no las deberíamos hacer? ¿No? Y Jesús dio un ejemplo muy práctico y que yo simplemente voy a tomar como un texto base para que luego desarrollemos por 3 horas y media la predicación. ¿Qué le parece? Pastor, yo a la hora me voy. ¿Sí? Entonces, no, tranquilo.
Vamos a Lucas, capítulo 16, Lucas 16, versículo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lucas, capítulo 16, versículo 10. Dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también lo es en lo más, en lo injusto. Entonces, la iniciativa básica de Jesús es que nosotros seamos fiel en lo que, en lo muy poquito, muy poquito. Mire, recién presentamos a esta niña, ¿no? Y es pequeña, pero un día será grande, ¿sí? Porque ese es el fin, el propósito de la vida, ¿no? Que nacemos, nos desarrollamos como personas grandes hasta que luego también debemos partir de esta tierra. Así también es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor toma muchos desafíos, pero está en nosotros cómo los tomamos. Si nosotros somos fieles en lo poco, el Señor nos establece sobre lo más. ¿Entiende? Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Saben, el servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir, ¿no? Jesús nos enseñó acerca del servicio y él decía en su palabra, ¿no? Dice, entre ustedes no tiene que ser así. Al contrario, dice, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Lo que enseña Jesús es que para ser importante en la vida es servir a los demás. Si alguno dice quiere ser primero, deberá ser esclavo de todos. Y yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine a dar mi vida, dijo Jesús, para salvación de muchos. Ese es el fin, la enseñanza de nuestro Maestro. Ahora, los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad, nunca encontraron y van a encontrar la felicidad que buscan. Cristo mismo, nuestro Señor, enseñó que el éxito en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, está en aquellos que se olvidan de sí mismos y se entregan en el servicio de otros. Ese es el éxito, olvidarse de uno mismo, ¿no? Yo le decía a mi esposa tiempo atrás, ¿te diste cuenta que ya no pensamos en nosotros? Y que pensamos siempre en orden de los demás, ¿sí o no, Cristina? Estamos siempre pensando en los demás y decimos, pero bueno, y a veces nuestros hijos nos reclaman eso porque ustedes siempre piensan en los demás. Sí. Esa es la vida que hemos elegido, ¿no? Y de preocuparnos, estar por los demás, y es porque hemos aceptado el mensaje de Jesucristo nuestro Señor y lo hicimos parte de nuestra vida. Ahora, en el acto del servicio hay una palabra allí que nosotros debemos aprender, que usted y yo debemos aprender. Es la palabra siervo, ¿no? Siervo. Y pregunto, ¿no? ¿Qué significa para usted la palabra, qué significa ser siervos de los demás? ¿No? La palabra siervo significa sacrificio. Sacrificio. ¿Me escuchó bien? Sacrificio. Siervo significa sacrificio. Pero a la misma vez, ese sacrificio que uno da está acompañado ciertamente por el gozo y el contentamiento. Porque no hay mayor gozo saber que uno sirve al Señor, ¿no? Así cuando decimos que el servicio es un sacrificio, también es un privilegio. Es un privilegio servir a Dios, ¿sí o no? Entonces, el ejemplo más indicado al seguir a Cristo lo encontramos allí en Mateo 20, 28.
que hemos leído, he dado a conocer anteriormente, Mateo 20, 28. ¿Qué dice? Allí en Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de o por muchos. Jesús dijo que su servicio no era que Él sea servido. Si usted analiza, hágale caso muchas veces en las fiestas, ¿no? O en los lugares de preeminencia. Hay personas que buscan ser servidas. Ah, no, yo vine a esta fiesta para que a mí me sirvan. Pero usted va a encontrar pocas personas que se arremangan, ¿no? Y se toman el lugar del mesero, del mozo, ¿sí? ¿A usted le gusta que le sirvan o usted le gusta a usted servir? ¿No? ¿Es pronto usted para servir a los demás? Pongamos, el esposo con la esposa. ¿Usted espera que siempre su esposa haga todo, esposo? ¿O usted también se levanta y se arremanga y sirve? No, yo soy el macho de la casa. A mí me tienen que servir. ¿Saben que en una sociedad tan hedonista que nosotros vivimos existe esta característica? ¿No? Son pocos aquellos que dicen, bueno, tomo la actitud de servicio. Si tenés que barrer, si tenés que lavar, no se te van a caer las medias porque limpie o laves algunos platos, o los trastes, como dicen los mexicanos, ¿no? No se te van a caer, no se te va a caer nada si tenés que tomar esa actitud. Pero claro, no, pero yo no te enseñé, en mi caso no lo voy a hacer porque a mí no se me fue enseñado desde mi casa. Mire, tome el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, y era el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, dice, no he venido para ser servido, sino he venido para servir, o sea, para ser esclavo, dedicado, ¿no? Y dice, y dar aún mi vida en rescate de muchos, y vaya que lo hizo. Amén. Él dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por servir al Padre, de una forma concreta, se entregó en sacrificio vivo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo dar mi vida para servir a otros? A otros. Bueno, una de las características que Dios nos da es que dice que Dios repartió dones a todos los hombres, ¿no? A todos. Dios le dio dones a todos los hombres. Todos los que están, hombres es un término genérico, mujer y hombre, ¿verdad? Entonces Dios repartió dones a los hombres. Y la Biblia nos enseña que Dios dio dones también a cada miembro de la iglesia, ¿no? Y esto se nos ha sido entregado para ayudar en el servicio. A ver, voy a explicar acerca de lo que significa un don, ¿no? Un don es una capacidad especial y es necesaria para contribuir al desarrollo y al crecimiento espiritual de una congregación. Entonces, ¿usted tiene un don o no tiene un don? ¿Tiene o no tiene? A todos los hombres se nos ha sido entregado un don, ¿sí? Ahora, es como nosotros lo usemos, ¿no? Lo podemos usar para el bien o lo usamos para el mal. El don natural, decíamos y analizábamos con mi esposa, porque a la mañana, mientras que nosotros mateamos con Jesús, ¿no? Ahí vamos investigando algunos temas bíblicos. Y decíamos con mi esposa, dice, a ver cómo usted lo usa, ¿no? Si usted es un hijo de Dios, ¿cómo va a utilizar los dones? ¿Para bien o para mal? Para bien. Pero también hay dones que se les ha sido entregado a los hombres que están en manos de los brujos. ¿Y para qué lo usa? Para mal. Aun cuando dice yo, y yo me he encontrado con situaciones así. Yo uso el don que recibí de sanidad, pero sin embargo invoca a otros dioses, como
qué sé yo, un ejemplo, San La Muerte, San Expedito y tantas otras cosas, ¿no? Que hacen parte de justamente no las obras del bien, sino las obras del mal, ¿no? Hechiceros, brujos, encantadores, ¿cómo usan ese don? Para su propio beneficio, pero sin embargo, no me interesa de qué orden venga, yo lo que simplemente fui a buscar la sanidad y la recibí. Hermano y amigo, quiero decirte algo, cuando un don es utilizado para el mal y Satanás es el centro de esa actividad, así como te da, también te quita. Pero Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre el bien y el mal. ¿Y cómo se usan esos dones, no? Entonces, si usted recibe de una mala fuente, sepa que aún también esos brujos, esos hechiceros, utilizan ese don, ¿no? Para llevarlo a sus propios caminos. Entonces, la capacidad especial que Dios atribuye en un hijo de Dios específicamente, cuando un creyente recibe estos dones, y dijimos que todos los creyentes han recibido un don, porque después existe aquel creyente que dice, pastor, yo no sé qué don tengo, ¿no? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es tu don? No sé. Entonces, todos los creyentes han recibido un don. Vamos a 1 de Corintios capítulo 12, versículo 7. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La traducción de la Biblia del lenguaje sencillo, este mismo pasaje de 1 Corintios 12, 7 dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que nosotros procuremos el bien de los demás. ¿Para qué Dios te da un don? Para el bien de los demás. Repita conmigo, para el bien de los demás. O sea, una manifestación, cuando habla acerca de la manifestación del Espíritu, escuche bien, iglesia, porque esto usted me lo va a escuchar repetidamente en los próximos mensajes. Cuando hablamos acerca de la manifestación de los dones del Espíritu, estamos hablando acerca de los dones espirituales, ¿no? Entonces, dice que el Señor nos da estas capacidades especiales para que nosotros procuremos el bien de los demás. ¿Qué debemos hacer entonces con los dones que Dios nos ha dado? La respuesta encontramos allí en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. 1 de Pedro 4, 10. Y dice así, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Y aquí me voy a detener un instante. Los dones y las capacitaciones del Espíritu Santo no son para nuestro propio beneficio. No son para nuestro propio beneficio. Las capacitaciones especiales del Espíritu Santo tienen como fin edificar a otros creyentes. Ese es el fin. O sea, usted y yo estamos en las cosas del Señor para edificar a otros creyentes en nuestra vida de fe, ¿no? Entonces, cuando analizamos en la palabra del Señor, nos consta, ¿no?, que todo lo que se nos ha sido dado, se nos ha sido entregado por gracia del Señor. Dice, y la palabra dice,
ninguno de ustedes tiene que tener un mayor alto concepto de sí mismo que de aquel que debe tener, sino que cada uno debe pensar con cordura, o sea, tener un equilibrio conforme a la medida de fe que ha recibido, y de esa manera, sosteniéndonos que somos miembros los unos de los otros, ¿no? Miembros los unos de los otros, ¿no? Y de esa manera todos juntos componemos el cuerpo de Cristo en una sola función, siendo un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay en Cristo? Uno, ¿no? Y Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y dice que todos tenemos que ser miembros los unos de los otros. Por favor, giren ese ventilador y que pueda dar, yo sé que está. Entonces, nadie puede y debe tener un mayor y alto concepto el que debe de tener de sí mismo. ¿Sí? O sea, cuidado mis hermanos, porque a veces surgen ideas en la iglesia del Señor que los únicos que tienen dones son aquellos que tienen cargos en la iglesia. Y esto es falso. Los únicos que pueden hacer algo son el pastor, el liderazgo o aquellos que... escucha hermano, cada uno Dios ha repartido dones a la iglesia o también existe el pensamiento de que los mejores cristianos son aquellos que tienen habilidades de predicar. Entonces, si usted no predica, ¿usted no tiene don? Dios dio dones a todos los hombres y a todos los creyentes, ¿sí? Ahora, decíamos cómo nosotros lo estamos usando. Todo cristiano tiene la capacidad de servir y debe aplicarse en esa tarea, ¿no? Por supuesto. Y sabe, lo que usted debe hacer para activarse en la obra del Señor es justamente acercarse a nosotros los pastores, ¿no? Haga una lista de los dones que el Señor le ha dado. Por supuesto, no llene carillas porque vamos a ver que se trata también de lo que el Señor ha colocado. Gracias, ¿no? Entonces, y pídale al pastor de la iglesia, ¿no? Que lo incluya, que usted pueda ser utilizado con ese don en la iglesia del Señor. Ahora, para pensar, el apóstol Pablo, él coloca una analogía y en esa analogía lo ejemplifica como un cuerpo, ¿no? Ahora, en un cuerpo, en su cuerpo, usted tiene múltiples miembros, ¿no? Quizás usted nunca ha pensado en la oreja, pero la oreja tiene una función. Nunca pensó en la nariz, y la nariz tiene una función. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un ejercicio. Si usted dice, ¿para qué sirve el dedo meñique del pie? Pero pruebe usted en cortar el dedo meñique de su pie. Y ciertamente no se va a poder apoyar bien, y va a renguear, va a cojear. ¿Sí? Sáquelo a ese miembro. Ahora, cada miembro en el cuerpo, ¿no? Es importante. Es importante. Y dígame usted, ¿alguna vez usted le erró al clavo y se dio un martillazo en el dedo? ¿Sí? Los hombres específicamente, ¿no? ¿Qué pasó cuando usted se golpeó el dedo y el dedo no lo podía usar? ¿No? Primeramente, usted seguramente que no dijo aleluya, gloria a Dios. ¿No? Y se puso todo negro, ¿no? Ese dedo. ¿Usted podía usar ese dedo hasta que el dedo no pasó ese momento de dolor? Usted vivió un momento incómodo, ¿verdad? Imagínese así cómo afecta al cuerpo de Cristo cuando uno de sus miembros, ¿no? No usa sus dones. Cuando alguien del cuerpo de Cristo no usa el don que Dios le ha dado. La iglesia, nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, dice, nosotros siendo muchos miembros, ¿cuántos miembros? Muchos.
siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, por tanto, la función de cada creyente es justamente procurar la unidad del cuerpo. Procurar la unidad del cuerpo. Y de eso nos habla, de cómo yo debo buscar ayudar a otros. Ayudar a otros. Dice el versículo 4 de Romanos 12, que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, hay variedad de dones en la iglesia. No todos tenemos los mismos. ¿Quiénes son los más importantes en su iglesia? El pastor, el maestro, los músicos son los más importantes, o todos somos importantes. Dígamelo usted. No, más fuerte. Todos somos importantes. Amén. Amén. ¿Sí? Ahora, vamos a la lectura bíblica en 1 Corintios 12, 20, 22. 1 Corintios 12, 20, 22. Dice así, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Más necesarios. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen son los más necesarios, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordena al cuerpo dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Alguien puede decir, no, yo quiero ser como fulanito de tal, porque fulanito de tal me gusta como él quiero ser como Gregorio, perdón. Quiero ser como Gregorio porque Gregorio, él es un buen evangelista, ¿no? Está bien que lo imites, pero así también hay otros miembros que dicen que no tienen la capacidad que Dios le ha dado a Gregorio, ¿no? Pero que son necesarios. Y aún como dice, Dios viste a uno, también aquel que no es puesto visible, ¿no? Que no es decoroso, tiene que ser visible y de esa manera ser cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque el fin es que no haya un desacuerdo, una desaveniencia en el cuerpo de Cristo, sino que cada uno se preocupe por el crecimiento y el desarrollo del otro. Mire, mi hermano, la preocupación que tiene que haber en el cuerpo de Cristo no es simplemente la preocupación de un pastor, de un evangelista, de un maestro. La preocupación debe ser de todos. ¿Sí? En todos, ¿para qué? Para que en ese ocuparnos no haya desacuerdo, desatenciones. Es feo cuando alguien no es atendido, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando todos nos preocupamos y decimos, ¿por qué no vino la hermana Juana el fin de semana? ¿Por qué no está activa tal o cual persona? Ahora, nosotros siempre tenemos esa tendencia de fijarnos en las personas que son más públicas, ¿sí o no? Cuando una hermana quizás o un hermano levanta la voz en oración fuerte y nos damos vuelta y decimos, ¿quién es ese que predica? ¿Quién es ese que anuncia? ¿No? Pero cuando hay alguien que tiene la vocecita bajita y que nadie, y decimos, no nos damos vuelta, ¿sí? Con esto ahí vemos que es importante saber atender a uno y saber atender a otro. Para Dios, Dios no hace acepción de personas, ¿sí?
Y nosotros menos, hermanos, porque Dios escucha desde el cielo, Dios todo lo ve. Y Él necesita que en nosotros también no haya esa actitud, porque saben, no hay lugar para la jactancia ni la envidia en referencia a los dones. No debe existir, iglesia, este punto de la envidia. El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene, no ha entendido estos versículos que se nos enseñan en la palabra de Dios. Mire, Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Amén, iglesia. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Entonces no hay lugar para la envidia. No hay lugar para las diferencias. No. Y esto sabe que ha sido causante de muchas divisiones, de muchos problemas, ¿no? Porque luego más adelante, en otra reunión, vamos a hablar también acerca de este tipo de cosas, ¿no? Unos tienen dones que son para ser colocados en público, como los que predican, como los que enseñan desde el púlpito, pero muchos son usados también en una manera no visible. No visible. Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen, tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos son importantes. Todos son importantes. Amén. Yo siempre sé contar de una hermanita anciana que ella llegaba a la iglesia, ¿no? Y siempre llegaba 5 minutos antes de la reunión y a veces mucho más antes. Ella se arrodillaba, oraba al Señor, ¿no? Y su don era la intercesión. Ahora, no era una mujer para considerarla públicamente, en silencio, en secreto. Se arrodillaba, oraba y pedía por cada uno de los hermanos, ¿no? Nunca tuvo esa jactancia de decir, hermano, yo he orado por usted o por tal o cual persona. Pero saben, los resultados de esa mujer hablaban más que de sus palabras. Y cuando usted, ¿qué tal? ¿Cómo está mi hermana? Aurora se llamaba. Aurora, ¿cómo está usted, hermana? Bien, gloria a Dios. Dios está conmigo. ¿Y qué más puedo pedir? Esas eran las palabras. Y ahora le preguntamos a muchos creyentes, ¿y qué tal? ¿Cómo está usted? Y te dice, y aquí ando, hermano, mal pero acostumbrado. Y aquí ando, hermano, y la voy llevando, la voy peleando, y la voy remando. Los hermanos remo, ¿sí? Después están los otros que dicen, hey, pastor, ¿sabe qué? Dice, es muy difícil la vida cristiana, pero bueno, de algo hay que morir. ¿Y de qué? De la angustia. ¿Sí? ¿Cómo está usted? ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia del Señor? Decíamos, ¿no? Hay algo que usted puede hacer, que Dios le ha dado, algo diferente, que no tiene su otro hermano, su otra hermana. Y todos somos necesarios en la obra del Señor. Algunos tienen trabajo público, otros no, ¿no? Variedad de dones que el Señor ha entregado. Y la Biblia menciona que los dones que Dios nos da son muchos. Mire, un ejemplo, ayudar a las personas, enseñar, exhortar, dar con generosidad es un don, ¿sí? Después, presidir es un don, mostrar misericordia es un don, ¿sí? Evangelizar, pastorear. Y hay una lista infinita que yo le invito para el próximo domingo que usted mire la segunda fase de esta serie, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ver? No todos tienen el mismo don. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque ningún miembro del cuerpo de Cristo puede trabajar aisladamente.
aisladamente. Todos juntos, usando nuestras habilidades, somos un cuerpo completo que funciona bien, que funciona bien. Ahora, ¿cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? Para mal, para mal. Aquel hermano que viene dice, pastor, ¿sabe qué? Yo dejo que otros hagan, ¿por qué? Porque yo todavía no descubrí mi don. Si usted no descubrió su don, ciertamente le está haciendo un mal a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia necesita de lo que Dios lo ha habilitado a usted. Entonces, ¿cómo puedo entonces? Ahora surge la otra pregunta. Pastor, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi don? Y saben, en mis años de ministerio, cantidad de personas que vinieron y me preguntaron, ay, pastor, ¿me puede decir, a ver, yo tengo que descubrir el don que usted tiene? ¿Verdad que no? Cada uno tiene que descubrir el don que Dios le ha dado. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el don? Bueno, le voy a tirar algo para que usted agarre esta soga. ¿Sí? ¿Está? Bien. La mejor manera que podríamos decir para poder descubrir el don que Dios me ha dado es ayudar en cualquier área que se lo necesite. En cualquier área que se lo necesite. Después de usted de probar varios lugares en la iglesia, usted se dará cuenta cuáles son las áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene habilidad. Voy a colocar un ejemplo, ¿no? Si a usted le gusta estar en la plataforma con los músicos, ¿no? Y dice, ay, qué lindo sería para mí poder cantar. Pero usted no tiene una voz afinada y no sabe cantar. ¿Puede estar en la alabanza? Dígame, ¿puede estar en la alabanza? Por más que usted tenga una linda cara, que sea el mejor, ¿no? Pero usted no puede estar en la alabanza. Entonces, el don está también condicionado a la habilidad. ¿Me sigue, iglesia? No, pero yo quiero estar en la alabanza. No puede estar en la alabanza porque usted no afina. ¿Sí? Yo he tenido que decirle a varias personas, mirá, dedícate a otra cosa porque ese no es tu ministerio. ¿Sí? Y a veces se enojan con el pastor porque dice, no, el pastor me dijo que yo no sirvo para esa área. Entonces, a ver, ¿cuál es su capacidad? Si usted quiere ser maestro de niños, ¿no? Y Dios la ha capacitado con la enseñanza, ¿usted cómo va a saber que tiene el don de la enseñanza si usted no entra en la sala de niños y comparte ese momento con ellos y usted se va a sentir a gusto y usted va a compartir y sí tuvo que dar el paso en esa área que se la necesita para ser útil? Entonces, usted rápidamente no se coloca, mire, porque una característica es que aquel que tiene el don, aquel que quiere desarrollar un don, primeramente dice, ah, no, yo estoy para la enseñanza, pero ¿sabe? Le dije anteriormente que usted debe probar varios lugares, porque la primera palabra que yo les hablé es acerca de cómo ser un servidor. Y dijimos que es según Cristo. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Entiende, iglesia? Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender a servir, y aprender a servir es estar en la mesa. Entonces, si usted se pone el rótulo de maestro, yo soy maestro. Si yo soy maestro, yo no puedo agarrar un vaso, no puedo lavar una vajilla, no puedo trapear el piso. Y hace tiempo atrás, en el último congreso de pastores que tuvimos en Guadalajara, estábamos allí y en un momento alguien subió una foto de dos muchachitos, así como Samuel, ¿no? Que son mellizos ellos. Y ellos están en el ministerio de la alabanza, pero en ese momento, en el espacio intermedio, les tocaba limpiar el baño. Entonces dejaron la alabanza y la adoración y se tomaron el trapo de piso, ¿no? Y el secador y fueron
a limpiar el baño. Eso se llama servicio. Pero usted puede decir, no, a mí no me toca limpiar el baño. Pero cuando usted tiene esa dedicación por la obra del Señor y cuando usted ama las cosas del Señor, usted sabe que en el lugar donde usted es colocado, usted quiere servir. Pero no sirve a la iglesia, sino que usted está sirviendo a Dios. Amén. Entonces, no existen rótulos y tampoco al desarrollar su don, ¿cómo puedo saber el don? Usted tiene que aplicarse en habilidades en cualquier área que se lo necesite para aprobar los ministerios. En mi ejemplo, cuando yo era niño, ¿no? Un día entendí de que tenía actitudes, habilidades en la música, ¿no? Y junto a mi familia desarrollábamos el talento de la música. Cuando fui adolescente comprendí que tenía que estar en el coro de la iglesia, cantaba con el coro. Luego me desarrollé y cuando fui maestro de adolescentes me involucré también con los adolescentes porque veía que nadie daba un paso hacia adelante y así sucede muchas veces en la iglesia. Hay áreas que nadie las toma porque nadie incursiona. Y comencé a ser maestro de adolescente y le enseñaba lo que yo sabía, ¿no? Lo que yo sabía, de que había recibido, le compartía. Luego, más adelante, pude ser presidente de jóvenes en el área que me correspondía y así sucesivamente, ¿no? Todo comenzó con un deseo y una decisión de servir a Dios en la capacidad y en la habilidad que el Señor me daba. Ahora, otra característica para poder, cómo saber cuál es tu don, es escuchar la evaluación de hermanos espirituales o maduros en cuanto a tus habilidades. Que sepas escuchar a hermanos que son maduros en cuanto a tus habilidades, ¿no? Entonces, de esa manera vas descubriendo tu don y preguntarte a vos mismos, Señor, ¿cuáles son los dones que creo que yo he recibido del Espíritu Santo? Y en resumen, la Biblia nos enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes conocen a las personas que solamente están para que se les dé, ¿no? Entonces están, Señor, dame, 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 y siempre reciben. Yo les llamo a los cristianos ¿no? A este tipo de personas, porque están siempre, Señor, dame, pero nunca dan hacia otras personas. Y esas personas simplemente están tomando una sola parte de la vida cristiana, cuando también la palabra dice, mejor es dar que recibir. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Mejor es dar que recibir. La Biblia nos enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. Dios ha dado dones a los hombres, ¿para qué? Para el crecimiento de su iglesia, y nosotros debemos utilizarlos. Usted, para finalizar, ¿usted conoce cuál es su don? ¿Sí? Haga caso en esta mañana. Comience a evaluar. Y si usted todavía no sabe cuál es su don, tome este consejo, involúcrese en la obra del Señor. Yo sabe, a veces como pastor me preocupa y digo, ¿por qué tal hermano no se me acerca? Y digo, qué bueno sería que un día diga, pastor, ¿en qué puedo ser útil? Pastor Gregorio, ¿usted cree que usted no necesitaría de que alguien venga y le diga, pastor, ¿en qué puedo serte útil? A vos y a tu iglesia, ¿verdad que sí? Servidores, ¿no es así realmente que necesitamos ver edificado el cuerpo de Cristo en todas las áreas? Porque cada don
Dijimos que son habilidades dadas por el Espíritu Santo para el desarrollo y el crecimiento del cuerpo de Cristo. La iglesia, escuche bien, la iglesia no es un cuerpo inerte, es un cuerpo activo, donde los miembros, el uno para con el otro, van ejerciendo el desarrollo del verdadero crecimiento para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta mañana. Cierre sus ojos, por favor, donde usted está. Si usted tiene este interrogante en su mente, este dilema, y se está preguntando, ¿qué puedo yo hacer en la iglesia? Que esa pregunta lo lleve a una respuesta. Tiempos de desafíos, tiempos de tomar todo lo que el Señor nos está dando. Si eres fiel en lo poco, dice el Señor, yo te coloco sobre lo mucho. ¿Eres fiel en lo poco? Amén. ¿Vas a ser fiel en lo poco? Entonces dile, Señor, ayúdame a que el Señor pueda ser ese aporte necesario para el cuerpo de Cristo. Señor, úsame donde tú quieras. Levante su oración al Padre en esta mañana, y todos los que nos visitan en esta mañana, que usted también pueda entender de que Dios con cada persona tiene un propósito. Y el fin es que todos conozcan de la gracia y la virtud salvadora de Jesucristo. Si usted hoy no tiene todavía a Cristo en su corazón, esta parte también es para usted, para que pueda conocer el amor de Dios. Y el amor de Dios sea manifestado a través de su Hijo Jesucristo, que Él, siendo Dios, se hizo hombre para habitar entre medio de nosotros y venirnos a dar ese servicio de amor. De tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Jesucristo, que se dio en sacrificio, en servicio, para que puedas conocerle. Y a nosotros, los que estamos aquí en su casa, Señor, ayúdanos a que podamos ser útiles en la tarea que tú nos has encomendado para anunciar el verdadero evangelio de Jesucristo con nuestros dones. Mi hermano, actívate. Hermana, actívate en la obra del Señor. Da ese paso de fe hacia adelante. Si hasta el momento no lo has hecho porque quizás ves que otros se comprometen, es el tiempo de que puedas hacer extensivas y aún en el lugar donde estás, para que el mundo pueda conocer una iglesia de poder, una iglesia de victoria, una iglesia que tiene a Jesucristo como centralidad. Te comprometerás en esta mañana delante del Señor para decir, Señor, úsame con los dones que tú has dado. Quiero descubrir esos dones que tú has colocado en mí y que pueda ser efectiva a través del Espíritu Santo para la salvación de muchas personas. Si es así, levanta tu mano donde tú estás en esta mañana y dile, Señor, usa mi vida para tu gloria. Úsame, Señor. Sean manifiestos tus dones en mí. Nadie está viendo, solamente es entre tú y el Señor. Dile, Señor, usa mi vida para tu gloria. Quiero que tú me guíes, Señor, a ese lugar especial donde necesitan de tu palabra, donde necesitan, Señor, el poder del Evangelio manifestado por tu Espíritu Santo. Señor, manifiesta tu poder, Señor, en mi vida para que yo pueda ser luz y ejemplo en los corazones, en el ministerio donde tú me quieras usar, Señor. Estoy comprometido contigo, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, quiero ser para ti un ejemplo de vida. Mira las manos levantadas, Señor.
en el lugar donde están, Señor. Trae sagacidad en los hijos de Dios, para que, Padre, podamos ser efectivos en el área donde tú nos quieras usar. Señor, bendice a cada mano levantada. Señor, bendice, Señor, a aquellos que se dedican, Señor, a poder entender cada día más de tu presencia, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Mientras que nosotros te agradecemos, Señor, por esta palabra. La iglesia es victoriosa cuando en el poder del Espíritu Santo levanta un clamor. La iglesia es victoriosa, Padre, cuando tus poderosas obras son manifiestas y el desarrollo de tu obra es visible al mundo entero. Ayúdanos, Señor. Nosotros confiamos en ti, Padre, solamente en ti. Solamente en ti, Señor, porque de ti recibimos todo, para gloria de tu nombre.